Es Ricardo Rodríguez. En este video vamos a realizar la explicación de un circuito mixto. Este circuito mixto corresponde a la tarea PEA de la asignatura de electrónica para el Tecnológico Universitario Rumiñahui. Para realizar esta simulación vamos a utilizar el software LiveWire, que es un software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos, el cual nos permite tiene algunas herramientas muy útiles como son los instrumentos de medición virtuales como voltímetros, amperímetros, batímetros y algunos otros más. En este momento y en este circuito nosotros vamos a utilizar los voltímetros conectados en paralelo a las cargas y los amperímetros conectados en serie. Vamos a realizar la simulación, vamos a correr la simulación y nos vamos a dar cuenta que debajo de cada uno de los instrumentos de medición virtuales vamos a obtener los valores. Estos valores se van a comparar con los valores calculados matemáticamente. Para realizar ese cálculo se está utilizando las leyes de Kirchhoff, el método de mallas. Se puede también utilizar el método de nodos, pero en este caso vamos a utilizar nosotros el método de mallas. Vamos a tener que aquí tenemos la malla 1 o corriente 1, malla 2, malla 3, malla 4 y en este caso la malla 5 o la resistencia 5, como tenemos acá abajo un puente, se elimina, se la puede calcular y vamos a igual a tener valores 0. Ahora, una vez obtenidos estos valores mediante las leyes de Kirchhoff, vamos a realizar el cálculo de los valores de corriente y voltaje para cada uno de estos elementos. Aquí nosotros tenemos ya un valor que el software nos calcula, pero ¿cómo se obtiene este? Se obtiene al realizar la diferencia de la corriente que circula por la malla 1 con la corriente que circula por la malla 2. ¿Por qué realizamos esta diferencia? Porque esta resistencia está compartiendo esas dos corrientes o está siendo afectada por estas dos corrientes. Realizamos esa diferencia y tenemos nosotros este valor de acá que son 141.24 miliamperios. Una vez obtenido este valor, para obtener el valor de voltaje, nosotros recordamos la ley de Ohm y tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ya tenemos el valor de corriente y el valor de resistencia. Realizamos la operación de 141.24 multiplicado para 18 y tenemos un voltaje de 254 voltios. Como les había dicho, esta diferencia de corrientes y para obtener esta corriente de acá que atraviesa el resistencia 2 o el elemento es porque esta resistencia o este elemento está afectado por estas dos corrientes. Lo mismo ocurre con la resistencia 3, con la resistencia 6. Si nos damos cuenta, tenemos la corriente 3 le afecta y tenemos la corriente 4 que también le afecta a esta resistencia 6. Y en la resistencia 3 tenemos la corriente 2 y la corriente 3 que atraviesan este elemento. Esto no pasa con esta resistencia 1, la resistencia 7. ¿Por qué? Porque a estas resistencias solo les atraviesa una sola corriente, que es la de esta malla, la de la malla 2, la corriente 2. Ahora vamos a cambiar de vista, vamos a poner una vista de current flow. Y en esta vista nosotros vamos a poder darnos cuenta de la dirección que está tomando la corriente. Y también si nosotros acercamos el cursor sobre una de las líneas, vamos a ver que tenemos, aparte de la línea de la flecha del cursor, una flecha que nos está indicando la dirección de la corriente y también el valor que tenemos en ese punto. Vamos a realizar un acercamiento para que nosotros podamos verlo mejor. Aquí vemos el movimiento. Este movimiento es generado por el software. Y como les había dicho en la resistencia número 5, tenemos valores 0 porque se anula al realizar este puente de acá. Tenemos una puesta a tierra. Tenemos acá también otra vista en el mismo software que nos indica flechitas de hacia dónde se está dirigiendo la corriente. En el caso de que nosotros conectemos, por ejemplo, este instrumento de medición en una polarización inversa, vamos a tener un valor negativo de voltaje en este caso. Lo mismo sucede con los amperímetros. Una vez que nosotros tenemos estos valores, los vamos a cotejar, los vamos a comparar con los valores obtenidos mediante el cálculo. Nos vamos a dar cuenta que tenemos una ligera variación. Por ejemplo, acá tenemos, miren, 13 miliamperios, acá 11.22 miliamperios.
2.34 voltios y 2.02 voltios en la resistencia 1 y sucesivamente en las demás resistencias. En la resistencia 5 nosotros tenemos un valor de 0 ohmios porque ya les había explicado ese puente que tenemos ahí que anula la resistencia número 5. En este caso sería este puentecito de aquí. Anula esta resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente circula por el camino más fácil y al tener aquí resistencia pues se nos va por acá abajo. Les recuerdo una vez más, mi nombre es Ricardo Rodríguez y este trabajo es para el Tecnológico Universitario Rumiñahui, asignatura de electricidad para la carrera de tecnología eléctrica del primer año. Gracias por su atención. Me despido.